Y bueno, hace 8 días empezamos a desarrollar el tema acerca del discipular. Y pues el manual que queremos tomar es la Biblia y el modelo que queremos seguir es Jesús. Por eso esta serie para los que la van a seguir es Discipulando como Jesús. De eso vamos a estar hablando durante el mes de marzo, si el Señor nos lo permite. Y bueno, para desarrollar este tema, en esta noche me acompaña un hombre de Dios, marido de una sola mujer, y es este hombre de Dios que está frente a nuestra sede en Sierra Morena, Ciudad Bolívar, un sector muy cerca del corazón de su pastor. Giovanni Melo, muy buenas noches. Hola, mi paz, Alfonso, Dios le bendiga. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a toda la iglesia, la Gran Comisión, a todos aquellos que están conectados desde otros países, nuestros hermanos en Chile, nuestros hermanos en España, todos aquí en Colombia y claramente de manera muy especial, saludos y bendiciones a todas nuestras mujeres. Que Dios las bendiga. Y mañana las esperamos de manera presencial aquí en nuestro auditorio Patio Bonito, 7 de la noche, junto con nuestra pastora Araceli y todo su equipo en esta celebración tan linda para todas ustedes. Amén, así es, no vayan a faltar. La semana pasada empezamos a hablar respecto acerca del discipulado y el tema era una tarea pendiente, porque es una tarea pendiente que todo verdadero creyente tiene. Tenemos esa tarea de hacer discípulos y hablábamos de manera especial en la introducción acerca de algunas excusas muy frecuentes que las personas colocan. Excusas como no tengo tiempo, pero unas que me marcaron mucho fueron, por un lado, la ignorancia, es decir, no sabemos cómo hacer discípulos. Y la otra excusa fue la indiferencia, la ignorancia y la indiferencia. Y se cuentan de que una vez un amigo le preguntó a otro, oye, digamos que se llamaba Uciel, oye Uciel, ¿qué será peor, la ignorancia o la indiferencia? Y Uciel respondió, yo no sé, ni me importa la ignorancia y la indiferencia. Afortunadamente yo creo y me emociono por estar convencido de que el liderazgo de este ministerio, de todas las sedes, pues realmente no es un liderazgo indiferente, porque realmente ahí están conectados y quieren aprender. Y pues lo que queremos garantizar es que ninguno tenga la excusa de la ignorancia. Por eso vamos a tratar esta serie, para que nadie se quede colgado. Porque entendemos, realmente lo entendemos así, que el discipulado es un reto, es un desafío, no es para nada fácil, no es sencillo, realmente es complicado. Y quiero que respondan a esta pregunta para que empecemos a interactuar. Y la pregunta es, ¿cuál es el reto más grande del discipulado? Es decir, ¿qué es lo más difícil a la hora de discipular? ¿Por qué realmente nos cuesta? Porque a veces se vuelve tan complicado. Y bueno, mientras usted responde, que queremos leer sus respuestas, pues Giovanni, en tu experiencia, la verdad, con la mano en el corazón, ¿qué opinas? ¿Qué es lo más difícil a la hora de hacer discípulos? ¿Qué ha sido lo Uy, más complicado, Giovanni?
Respecto a eso, mi paz, de verdad, aquellos que compartimos esta labor, como lo decías ahorita, es realmente un reto, es un reto, son muchos las dificultades y los desafíos que esto plantea. Uno de ellos, por ejemplo, encontrar tiempo. A veces queremos encontrarnos con una persona, pero por temas de trabajo ya no puede, o entonces nuestro horario no nos da. Ese a veces es una dificultad y se convierte en un reto. Otro reto, el carácter de las personas. Realmente hay personas que son difíciles, o sea, que no son enseñables. Y más teniendo en cuenta que muchas veces el discipulado pues implica renuncia y cosas que ellos tienen que dejar y a veces no lo aceptan de la mejor manera. En ocasiones hay falta de continuidad también en los procesos. O sea, se empiezan muy animados y con el paso del tiempo entonces van decayendo, van decayendo. Ese es otro reto. Algo que no ignoramos nosotros también es que hay oposición espiritual. Ese es un reto. La oposición espiritual, porque como dice la escritura, ¿no? El enemigo ciega el entendimiento de las personas para que la luz del evangelio no le resplandezca. Hay oposición espiritual, esa es otra realidad. Otro reto también es desarrollar relaciones de confianza, realmente llegar a ese nivel de cercanía, de empatía y de confianza con esa persona para realmente tener la influencia necesaria sobre ella. Esos son algunos de los retos más comunes que se enfrentan o por lo menos yo lo he enfrentado, mi paz, en esta tarea. Tenaz, tenaz, y me identifico con esos retos y en lo personal, y quiero abrir mi corazón, espero no llorar, pero uno de los retos más tenaces para mí es la frustración. ¿A qué me refiero con eso? Que a veces uno le dedica tanto tiempo, tanto esfuerzo, a veces recursos financieros, tanta expectativa, porque uno dice, qué lindo, mira esta pareja van a ser pastores, van a ser tremendos líderes, van a llegar lejos, y uno como que se arma un sueño y se arma una película, y a veces en el camino, pues lo que uno encuentra es que son procesos fallidos, son procesos frustrados, las cosas no salen mal. A veces tristemente encuentra uno personas que se descarrían, matrimonios que entran en crisis, personas que se van para otras comunidades después de uno haberle dedicado tantos años, 8, 10 años, y aunque se van con una salamería, cosas como estas, tú siempre serás mi pastor, te amaré, tú serás mi pastor, pero qué va, puro cuento, se fueron para otro lugar, se fueron para otra comunidad. Eso personalmente a mí me pega. El reto es la frustración. ¿Por qué? Porque uno como que queda ahí, ay, volver a empezar en esta situación es complejo. Pero bueno, vamos a leer algunas respuestas, Giovanni, de los hermanos que están conectados. Permíteme a mí leer en YouTube algunas respuestas que están aquí. Y encuentro aquí a María del Rosario Coronado que dice, disponerse a hablar. Ese es el reto, ¿no? A veces a uno le da miedo hablar en público. Algunos de repente creen que es cuento, yo sufro pánico escénico y ese es un reto tenaz. Claudia Antolínez dice la falta de compromiso. Así es, Claudia. Lucecita dice definitivamente el miedo al rechazo, tal cual. Ese miedo a que uno lo rechace, no, de pronto me sacan de la familia, la falta de tiempo, dice Claudia. Mauricio también habla de la falta de compromiso. Ruth, Carolina Barón dice la burla, ¿no? Sentirse burlado. José Melo, la falta de amor. Bueno, aquí hay muchas respuestas. ¿Qué respuestas hay por allá en Facebook, Giovanni? Aquí en el Facebook están un poquito tímidos. Ah, Todavía no tenemos ninguna respuesta, pero saludamos a Jorgito Gutiérrez, fiel siervo del Señor que siempre está ahí conectado a nuestras transmisiones, también Janet Quintero, Mariluz Walteros, pero todavía no tenemos ninguna interacción aquí por el Facebook, me pasa. bueno, aquí Joana Medina dice el ser perseverantes. También coincide con eso Lucecita Rodríguez. Willy Peñuela dice que lo más complicado es ser un maestro que sea la manera de Jesús total. Ese además de ser el reto, es el modelo
y el punto. Gloria Elena Pérez dice que queremos que se convierta ya y se acaba la paciencia. Sí, señor, queremos ya o nada. Así somos a veces nosotros. Queremos como un proceso de discipulado en el horno microondas que funcione. Y realmente creo que todas estas respuestas son válidas, porque el discipulado es un reto. Pero hay buenas noticias. No es imposible. Claro, claro que se pueden hacer discípulos aunque hayan procesos fallidos, a pesar de nuestras limitaciones, se puede. Y pensaba en algo tan triste como lo que ocurrió en Turquía con este terremoto. Algunos videos mostraban esos edificios que se parecían como firmes, pero se cayeron porque eran estructuras que no tenían buenas bases, que no tenían buenos fundamentos. Por eso el título de hoy, en lo que nos vamos a enfocar hoy, es en las bases del discipulado. Bases del discipulado. Y después de tanta experiencia en nuestra iglesia, de ver construcciones, pues realmente lo que yo he visto es que siempre se enfatizan las bases. Yo por naturaleza soy una persona muy práctica. Si ustedes miran el auditorio donde vamos a congregarnos en Patio Bonito, es muy sencillo, no hay lujos, no hay piso fino, es muy básico, muy sencillo, pero funcional. Recuerdo cuando hemos tenido las charlas de construir, ampliar, y me preguntan, ¿y por qué no le ponemos este piso de esta calidad? Digo, no. ¿Y por qué no le ponemos un techo así? No, vale mucho. Y los ingenieros y arquitectos me permiten, digámoslo así, ahorrar en eso. Pero en lo que nunca hemos ahorrado, y para tranquilidad de ustedes, es en la estructura, en las bases, en esas vigas que están ahí debajo de la tierra. Ahí no hemos ahorrado nada, porque si Dios no lo permita, un día hay un terremoto y estamos en culto, pues estamos creyendo que ese edificio no se va a caer. No se va a caer porque tiene bases. Así tiene que ser el discipulado. Y es que el discipulado modelado por Jesús fue un discipulado que tenía bases. Jesús echó unas bases, pero muy claves. Y quiero que veamos por lo menos 4, algo así como la viga de amarre, las zapatas, el fundamento del discipulado. Giovanni, ¿por qué no empezamos a hablar acerca de esas bases? ¿Cuál sería esa primera base? La primera base, mi paz, pues claramente la vamos a encontrar en el ejemplo del Señor. Estamos hablando de discipular a la manera de Jesús. Y esto lo vemos cuando Él empieza esta labor. Mire cómo lo está haciendo, según nos cuenta el evangelista Lucas, en el capítulo 6, los versículos del 12 al 16. ¿Cómo empezó esta labor de discipulado? Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces aquí está la primera base: es que para formar discípulos sólidos necesitamos escoger bajo la dirección de Dios, escoger a esos discípulos, pero no de cualquier manera, bajo la dirección de Dios. Y como vemos en el texto, esto requiere de una iniciativa de parte nuestra, porque es que el Señor no esperó a que los discípulos vinieran a buscarlos. Él fue y los buscó, Él fue y los escogió. Y a veces hay algunos hermanitos, bueno, o si usted está pensando que no, es que con esa unción que yo tengo,
que lo van a venir a buscar. Es que con esa unción que usted tiene, yo quiero que sea usted el que me disipule. Difícilmente va a pasar. Jesús fue quien tuvo que tomar la iniciativa. Él fue, los buscó, pero algo muy importante, no habló con ellos sin antes haber hablado con Dios, haber hablado con el Señor. Antes de hablar con esa persona necesitamos hablar con el Señor. Y es un proceso intenso de oración. Nosotros lo aplicamos en nuestro ciclo de padres espirituales a través de la etapa de identificación y enseguida la intercesión. Requiere tiempo de oración para realmente tener la dirección del Espíritu Santo. Y uno se pone a pensar con la cantidad de gente que había allá en Galilea, realmente el Señor fue muy selectivo, porque escogió apenas a 12 en los cuales se iba a enfocar. Fue selectivo el Señor. Y esto es muy importante, es un principio muy importante que nosotros también tenemos que aplicar. Pero me pasa una pregunta. De pronto, ahorita que hablamos de este ciclo de padres espirituales, entonces identificamos, intercedemos, pero a veces como que todavía no está completamente claro. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que le hablo? ¿Que no le hablo? ¿Qué tips o qué otros elementos deberíamos nosotros tener en cuenta a la hora de escoger los discípulos, mi paz? Qué buena pregunta, Giovanni. Yo a veces ese texto que acabas de leer me lo he imaginado. Es parte de mi devocional, imaginar el texto, imaginar lo que leo. Y me imagino a Jesús orando: Padre, dime a quién quieres que discipule. Porque él iba a tratar con muchos, pero iba a discipular a 12. Y me imagino al Padre diciendo: discipula a Pedro. Y Jesús probablemente dijo: a Pedro. Ese es un hombre muy inestable. Hoy me ama, mañana ya no me ama. Pero el Padre dice: hay que hacerlo. Discipula a Juan y a Jacobo. Pero Padre, si ellos son muy impulsivos, ellos cuando no les reciben el evangelio quieren que caiga fuego. Bueno, yo me imagino eso. Indudablemente, ese es un reto. Tenemos que orar y dejarnos guiar por el Padre para ser discípulos. Que sea el Espíritu Santo el que nos impulse y que sea el modelo de Jesús el que sigamos. Pero algunos tipsitos puntuales. Número 1, la condición espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Lo peor que puede hacer un discipulador, un líder, es tratar de discipular a una persona inconversa, a alguien que todavía no es cristiana, que no se ha convertido. Eso realmente no vale la pena. El discipulado empieza cuando la persona de verdad se ha convertido. Y eso me hace recordar a Jesús, nuestro modelo, cuando una noche en el Evangelio de Juan, por allá en el capítulo 3, llega un alto funcionario de la religión judía de nombre Nicodemo, que algunos biblistas lo interpretan como que él fue queriendo ser discipulado por Jesús. Y Jesús le pegó una frenada, como decimos en Colombia, una parada violenta, y le dijo: mira, Nicodemo, no te voy a discipular. Es más, nadie puede entrar en el reino de los cielos hasta que no nazca de nuevo. Oiga eso. Es un error tratar de discipular personas no convertidas. Es un desgaste. Pablo dice que el hombre natural no puede entender, no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Un segundo tipcito que nos va a ayudar es el concepto de género. Pero ni se les ocurra que hoy, Día de la Mujer, vamos a hablar de género, porque eso es una cosa por allá muy mal tratada y manipulada. No, cuando estoy hablando de género, sencillamente quiero decir que los hombres discipulan hombres y las mujeres discipulan mujeres. Cuando Pablo le escribe a Tito, quien es un pastor en Creta, que tiene una red de iglesias, le deja esta orden. Tito 2, 3 y 4. Leamos ese texto. Dice Pablo: oye, Tito, a las ancianas enséñales
que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. En ese mandato, Pablo le deja claro al pastor Tito que la tarea de discipular a esas jovencitas no es tarea de él, es tarea de las hermanas ancianas, que no necesariamente son las viejitas, las mayores de edad, sino las que son líderes, las maduras. Ellas tienen el deber, porque a veces el riesgo es un hombre discipulando a una mujer, pues pueden terminar enredados en cosas que no conviene. Claro que hoy en día ya, bueno, hay que orar al Señor muchísimo, pero el principio es este, es el principio de la famosa reina de belleza: hombre con hombre y mujer con mujer, pero no en el mismo modo ni en el sentido contrario. Otro elemento clave es la edad. Lo ideal es que se disipule de acuerdo al grupo etario, a la edad. Me explico. Si un joven de 20 años quiere discipular a un anciano de 60, puede que funcione, pero no es lo natural. Lo natural es que se haga entre contemporáneos. Otro tipcito es el carácter. Y en esto quiero profundizar un poco. Mira, a veces es muy frustrante tratar de discipular a alguien que no se deja enseñar, que cree que ya lo sabe todo. Por eso Jesús, nuestro modelo, no se desgastó con los escribas, fariseos, con los líderes religiosos, porque ellos juraban que ya sabían. No. Por eso se enfocó en esa gente humilde y sencilla que era enseñable. Ojo, y no estoy diciendo que los profesionales o los doctores quedan descartados. No, el punto no es de un título o de academia, es carácter. Es enseñable. Porque yo he encontrado en mi vida como pastor personas con muchos títulos, pero enseñables. Y he encontrado personas que no tienen tanta academia y no se dejan enseñar. Un tipcito más para no agotarlos es la cercanía y la agenda. ¿Qué quiero decir con esto? Es que procura establecer procesos de discipulado con personas con las que te relacionas frecuentemente, con las que estás cerca. Puede ser que digas, no, yo estoy discipulando a alguien que vive por allá en Sydney, Australia. Ok, por los medios de comunicación podría hacerlo, pero no será del todo efectivo. Hace falta la presencialidad. Entonces, eso va a dificultar la parte de la agenda. Pero ojo, amados, lo importante, así como lo hizo Jesús, es que seamos guiados por Dios. Que sea el Padre, que sea el Espíritu Santo que nos diga, mira, a este hay que discipular. Alguno de ustedes me estará pensando y diciendo, bueno, pero Jesús se equivocó porque tuvo un Judas. Y Judas se torció. Judas parece que compró un carro y se colgó. Bueno, la verdad es que no fue que el Señor se equivocó. El que se equivocó aquí fue Judas, que se equivocó al escoger el camino incorrecto, al tomar la actitud que no era. Así que ojo con eso. Esta es la primera base, pero Giovanni, sigamos echándole bases a este edificio de hacer discípulos. ¿Cuál es la segunda base? La segunda base, mi paz, establecer objetivos claros. Establecer objetivos claros. Y yo recuerdo hace años, mi paz, cuando empezaste este proceso de discipulado con nosotros, nos compartías un libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Muy bueno, excelente libro. Y ahí habla del segundo hábito y es empiece con el fin en mente. Y esto lo que tiene que ver es que antes de empezar un proceso discipulado, ya tengamos unos objetivos establecidos.
que seamos intencionales, que tengamos claros cuáles son esos propósitos por los cuales esta persona está siendo discipulada. Porque cuando el Señor llamó a sus 12, Él tenía muy claro lo que iba a hacer con cada uno de ellos. Él esperaba formar líderes. O sea que la relación de discipulado no era una relación espontánea, a ver qué pasaba, o solamente para pasar el rato con ellos, porque ellos son chéveres, Pedro es hasta chistoso. No, era una relación intencional. Mira lo que dice Marcos, capítulo 13, versículos desde el 13 al 14. Dice, Jesús subió a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles. Mira el propósito, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Es decir, el Señor tenía unos objetivos claros con estos varones que escogió. ¿Qué quería? Que lo acompañaran, que fueran devotos, que desarrollaran adoración. ¿Qué buscaba el Señor? Que ellos fueran a predicar, que evangelizaran, o sea, que cumplieran la misión, porque el Señor tenía claro que un día iba a ascender, que no iba a estar más aquí en la tierra y que ellos iban a ser los que iban a tener que continuar con la tarea. ¿Qué más buscaba el Señor en ellos? Dice que los envió, los escogió para ejercer autoridad y para expulsar demonios. La Reina Valera, por ejemplo, ahí incluye las sanidades. Decir que otros de los objetivos que tenía el Señor con ellos es que sirvieran a otros, que ayudaran a la comunidad, que lo ministraran a través de las sanidades y la liberación. ¿Sí? Y en base a estos objetivos que el Señor tenía claros fue que el Señor desarrolló su actividad discipuladora con ellos. Y yo pienso que si nosotros pensamos en establecer objetivos con nuestros discípulos, estos tres siempre venían a estar ahí, innegociables. La adoración, la misión y el ministerio, mi paz. Esos deberían ser unos innegociables a la hora de ser discípulos. Excelente, excelente. De hecho, si recuerdan, son los tres de los cinco propósitos, ¿no? Adoración, misión y ministerio. Son innegociables. Definitivamente de lo que nos muestra el Señor con su ejemplo es ser intencionales. Esto no se puede dejar al azar, no. Debemos tener unos objetivos claros, clarísimos. Y hay que cuidarnos de unos objetivos malsanos. ¿Como cuáles? Pilas con esto. De discipular, abro comillas, a una persona para un beneficio personal. Es decir, me doy cuenta que el hermanito, la hermanita tiene plata y me puede beneficiar, me puede dar una ofrenda especial, entonces le dedico un tiempo especial. Pilas con las motivaciones. No lo hagan. Tampoco caigan en el error, otra motivación equivocada, de engañarse creyendo que el discipulado es algo meramente social. Es que yo soy amigo de Giovanni y siempre comparto con él y me gusta hablar con él, charlar y hablamos de fútbol, hablamos de política, hablamos de todo y llevo años con él. Mira, si yo no le estoy enseñando adoración, ministerio, misión, si no le estoy enseñando a orar, a tener un tiempo con Dios, a evangelizar, yo no lo estoy discipulando. Estoy estableciendo una compinchería. Que vaya a saber en qué termina eso. No, señores. El centro de nuestro discipulado tiene que ser la Biblia. Tiene que ser. Ojo, pero no me malinterpreten. Porque yo puedo usar como excusa el fútbol para discipular a alguien. Y saludo por ahí a un amigo muy, muy amado por este servidor, que es Walter Pico. A él lo conocí en una cancha de fútbol, jugando. Allí fue nuestro primer encuentro y empezamos a charlar y hablar. Él todavía no era un seguidor de Jesús. Hoy en día es un seguidor de Jesús. Su hija,
sirve en el altar, tocando el violín, su esposa comprometida, su hijo Sammy, pero fue ahí, pero yo no me quedé en el fútbol. Yo tuve que llevarlo a Cristo. Una hermana que de repente tiene talentos con las manualidades, puede usar las manualidades vecinas, vengan, les enseño a pintar cerámica o a tejer o a hacer algo, pero por ahí derecho se va anunciando el Evangelio. Esa es la finalidad. Y si tuviéramos que definirlo en una frase, es esto. ¿Qué es discipulado? Para que entendamos el objetivo. Discipulado es formar en otro el carácter de Cristo. Eso es discipulado. La esencia del discipulado es formar el carácter de Cristo en otras personas. Que esas personas realmente sean cada vez más como Cristo, que adoren, que cumplan su misión, que evangelicen. Pero bueno, Giovanni, vamos a la tercera base, vamos a fundir esta base para este edificio. Claro que sí, mi paz. Y eso que hablabas ahorita de que el objetivo es formar el carácter de Cristo, eso implica sí o sí establecer una relación con esa persona. Establecer una relación sólida, una relación de confianza, una relación de influencia con esa persona. Por eso es que la tercer base del discipulado es esforzarse por compartir la vida. Porque fue a eso a lo que se dedicó el Señor Jesús con sus discípulos, a compartir la vida, más allá de compartir conocimientos, discursos. Y ojo que el discipulado incluye enseñanza, como lo veíamos, y está incluido dentro del discipulado. Pero a lo que se dedicó el Señor fue a compartir la vida con sus discípulos. Participó en celebraciones con ellos. Uno los ve en la boda de Caná de Galilea, una fiesta, una invitación familiar, matrimonio rico. Fueron allá, estaba con quién, con los discípulos. Con mucha frecuencia los vemos comiendo con ellos. Los acusaban de comedores y bebedores. Compartían mucho socialmente. El Señor compartió las tareas ministeriales. Y en medio de esas tareas ministeriales, Él tuvo siempre un trato especial con ellos. Mire cómo lo deja ver Marcos, capítulo 6 versículo 30 al 31 dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Entonces Jesús compartió de una manera especial con ellos, aparte, era su grupo aparte. Y Jesús tampoco dejó compartir sus crisis con ellos. Uno lo ve orando en Getsemaní, viendo la compañía de sus discípulos. En el escenario de la última cena, vemos al Señor, como nos lo muestra Lucas en el capítulo 22, versículos del 15 al 16. Mira las palabras de Jesús. Entonces Jesús les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Es decir, que aún en medio de su crisis personal, Él estaba allí compartiendo con sus discípulos de una manera genuina, de una manera auténtica. El punto es ese, esforzarse por compartir la vida. Pero mi paz, esto es un reto también, porque es que cuando uno mira el casting que hizo el Señor no se fue al billar a ver quién estaba desocupado sin hacer nada, a ver quién iba a discipular. No, él escoge gente ocupada, él escoge pescadores. De hecho, se dice que posiblemente Zebedeo era un hombre influyente dentro de la pesca que movía cantidades de peces, el padre de Jacobo y de Juan. Escoge a un recaudador de impuestos, estaba trabajando, ¿sí? Entonces, el Señor hasta ahora acostumbra a hacerlo así. Uno ve que las personas más comprometidas en el servicio ministerial y que quieren discipular son personas que trabajan y estudian, o personas que tienen sus negocios, o personas que tienen cargos importantes de alto estrés, de alta responsabilidad. ¿Cómo hacemos, mi paz, para encontrar ese tiempo para compartir con nuestros discípulos?
en una generación como la nuestra, con a ese ritmo tan acelerado que vive? Es una excelente pregunta y me hace recordar la excusa también frecuente que algunos colocan para no hacer discípulos. Y es la excusa de no tengo tiempo. Con esto lo que están dando a entender es, bueno, ahora como están hablando de esto en la iglesia, pues para ser discípulos me tocará renunciar al trabajo, tendré que cerrar el negocio, la empresa, ya no más carrera profesional. No, error. Allí donde Dios te colocó, allí tienes que hacer discípulos. No tienes que vender la finca, hermano, hermana. Allí con tus compañeros que tienen fincas, a ellos tienes que discipular. En la universidad tienes que discipular. A los que se suben al taxi, evangelízalos y de repente se convierten y pues luego los discipulas. Y me hace recordar de un relato del Evangelio al estilo de Jesús que yo me siento tentado a imitar. Y es cuando Jesús se encuentra con Zaqueo. Zaqueo estaba queriendo conocer a Jesús. Y cuando Jesús lo ve, le dice a Zaqueo, Zaqueo, bájate de ese árbol porque hoy voy a ir a tu casa, voy a ir a comer, voy a ir a dormir allí. Imagínense, él se autoinvitó y se autoinvitó con un completo desconocido. Yo a veces pienso si el próximo domingo yo le dijera a algún hermano de la iglesia, hey hermano, ya ahorita que termine el culto de las 11, nos vemos allá, prepáreme almuerzo, voy con mi esposa, mis hijos, mis nietos y de pronto algunos pastores. Uy, ¿cómo así? Eso hacía Jesús. Y de esa manera, pues logró ganar a Zaqueo y a toda su familia. Autoinvítese, establezca esas conexiones. Otro elemento importante es maneje una agenda. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no puede ser algo espontáneo, desordenado, no. Debo tener una agenda. Que si yo voy a discipular a fulano de tal, le digo, ok, ¿cuándo nos vemos? ¿Dónde nos vemos? ¿A qué hora nos vemos? ¿Cuánto tiempo tienes? Aquello que uno valora realmente es a lo que uno le dedica tiempo. Y el discipulado implica tiempo. Hay personas que a veces en la iglesia me dicen, pastor, ¿cuándo va a ir a mi casa? Y yo les digo, cuando me invite. Pastor, usted está invitado. No, invitación es, pastor, usted podría ir tal día, a tal hora, para esto, para aquello. Entonces hay que manejar agenda. Y otro elemento clave es la tecnología. La tecnología. Usémosla. Ya dije que no es totalmente efectiva, pero nos va a ayudar mucho. ¿Cómo? Una videollamada, un Zoom, un Meet, un correo, un WhatsApp, algo así para empezar a discipular y ayudar en este proceso de discipulado. Pero definámoslo. Realmente discipulado sencillamente es compartir la vida. Eso es. Y ese cuentico de que no tengo tiempo es mentira. Todos tenemos cada día 24 horas. Lo que pasa es que lo usamos mal. Discipulado es compartir la vida, compartir el tiempo. Y yo podría, y tú podrías, y todos podemos, cada día de repente sacar 5 minutos para llamar a alguien, para animarlo, para decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en las escuelas MEC? Te invito al grupo. Eso es compartir la vida, compartir el tiempo. Lo que más va a impactar a una persona no son los discursos, uy, las predicaciones. ¿Qué predicación? No. Lo que más impacta a las personas es el compartir vida. En mis años de pastor, yo encuentro personas que me dicen, pastor, nunca olvidaré que cuando tuve esa enfermedad, tú me visitaste al hospital y oraste por mí. Pastor, nunca olvidaré que cuando murió mi familiar, tú estuviste allí, me acompañaste, nunca olvidaré eso, porque eso es compartir la vida.
compartir luchas, compartir alegrías, compartir los 15 años, compartir esas cosas. Eso es compartir la vida. Pero hay una cuarta base y es esta. Esencial es evidenciar amor verdadero. Esa es la cuarta base. Si queremos realmente formar discípulos sólidos, tenemos que evidenciar amor verdadero. Jesús dijo en Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál mandamiento? Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Hermanos queridos, hermanas, escúchenme. La base del discipulado es replicar el amor de Cristo. A Jesús le preguntaron un día, oye Jesús, sintetízanos la Biblia, ¿en qué se sintetiza la Biblia? Y él dijo, la Biblia se sintetiza en amar a Dios y amar al prójimo, punto. Lo demás son comentarios. Es el amor lo que hay que mostrar. Y realmente para poder hacer discípulos se necesita amar. Y en eso se conoce al verdadero discípulo, en que ama, en que tiene amor. Amar aún a aquellos que nos van a traicionar, que nos van a decepcionar, que nos van a frustrar. En 30 largos años que he sido pastor, podría contarte historias de procesos de discipulado frustrantes, donde he tenido que llorar cuando veo que una pareja no acepta la consejería pastoral y termina divorciándose. Cuando veo que un líder es ingrato y se va de la iglesia haciendo daño y me he sentido mal. Y en mi dolor hasta humanamente digo, no vale la pena, yo me puedo dedicar a otra tarea. Pero el Espíritu Santo viene y me da fuerza. ¿Y cuál es la fuerza? La fuerza del amor. La fuerza para volver a empezar. La fuerza para intentarlo otra vez. La fuerza. Eso es clave. Si realmente tú amas, tienes que demostrarlo. Hacer discípulos implica amar. El amor no es una emoción, el amor no es un sentimiento, el amor es una acción. Para, para mostrar el amor a Dios y el amor al prójimo, hay que hacer discípulos. Giovanni, me emociono, no quiero llorar, así que por favor, ve aterrizando esta enseñanza. Sí, mi paz, tremendo lo que dices. Mira cómo el amor encierra todo, ¿no? Es como al unir estas cuatro bases, el amor conecta absolutamente todo. Porque cuando hay amor, hay iniciativa para ir a buscar discípulos, para ir a escoger. Cuando hay amor, no se diluyen los objetivos. Tenemos una meta eterna, clara. Cuando hay amor, encontramos tiempo para compartir la vida. Nos esforzamos. ¿Sí? Porque podemos tenerlo agendado, pero si no lo amamos, pues no lo cumplimos. Es el amor, evidenciar ese amor verdadero. Y estas son las cuatro bases. Escoger discípulos bajo la dirección de Dios, establecer objetivos claros, esforzarnos por compartir la vida y evidenciar amor verdadero. Quisiéramos cerrar este tiempo con esta frase para que la guarden, mediten en ella. Y es que para discípulos fuertes poder formar, el amor de Cristo debemos evidenciar. Eso lo encierra todo. Para discípulos fuertes poder formar, el amor de Cristo debemos evidenciar. ¿Qué tal si oramos, Giovanni? Haz una oración para cerrar este tiempo y que el Señor a los que estamos aquí conectados de verdad, verdad, nos dé ese amor que necesitamos, el fruto del Espíritu que es amor, para ir afuera, evangelizar y hacer discípulos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos como iglesia que tiene la intención, que tiene el llamado y que tiene el deseo de cumplir la gran comisión. Somos la gran comisión. Somos discípulos que hacemos discípulos, Señor. Y yo sé, Padre, que en esta noche
Hay muchos hermanos, líderes, que también han enfrentado esta frustración, Señor, de ver procesos que fallan, que no salen adelante. Son discípulos que quieren ser fructíferos para tu reino, Señor. Te rogamos en esta noche, bendito Dios, permítenos aplicar estos conceptos básicos, estas bases del discipulado, Señor. Permítenos desarrollar procesos de discipulado sólidos, Señor, que no se caigan con el tiempo, Padre. Permítenos escoger bien bajo la dirección de tu Espíritu Santo, guiados por ti, que no sea simplemente emociones carnales o por conveniencia, Señor. Permítenos hacerlo con unos objetivos claros, objetivos eternos, Señor. Permítenos compartir la vida con nuestros discípulos y hacerlo de una manera sincera, de una manera amorosa, de una manera genuina, Señor. Que el fruto de tu Espíritu Santo, que ese amor que viene como fruto de tu Espíritu, Señor, se manifiesta al interior de tu iglesia, Padre, para que, al igual que tú, amemos aquello que no es amable, aquello que es difícil de amar y perseveremos en ello como tú perseveras con nosotros. A pesar de los líos que te damos, a pesar de las decepciones que en ocasiones te damos, de la frustración que pudiéramos producir en ti, hasta el día de hoy nos acompañas. Dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo, del mundo, y lo estás cumpliendo, Señor. Que así como iglesia podemos replicar este amor incondicional y perseverar en los procesos de discipulado y gozarnos en la eternidad, Señor, al ver a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros discípulos, aquellos que han decidido seguirte a ti, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, por capacitarnos para esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Amén, amén. amén, amén. Giovanni, muchas gracias. Y bueno, tú y yo sabemos lo difícil que es, pero sigue adelante en eso que me contaste recientemente. No te canses, no desmayes, sigue haciendo discípulos. Amén, mi paz. Así será. En favor de Dios. Muchas gracias por la invitación.